Después del funeral de papá, mi hermano se sentó en la silla del director ejecutivo de papá. Ahora soy dueño de todo, dijo. El aroma a mentiras frescas y dinero viejo flotaba en el aire. La funeraria estaba llena. Ejecutivos en trajes elegantes, antiguos colegas susurrando detrás de pañuelos caros y familiares que no habían hablado en años, ahora fingiendo llorar juntos. Me paré al frente, junto al ataúd cerrado de mi padre, mirando la placa dorada con el nombre, Jonathan Whitmore, amado padre, empresario visionario y magnate hecho a sí mismo. Los susurros a mi alrededor no eran de dolor, eran de dinero. ¿Quién heredaría el imperio Whitmore? Todos tenían sus teorías. Mi padre construyó su empresa desde cero hasta convertirla en una potencia de $80 millones y, como su única hija, su hija más leal, asumí que yo sería la que continuaría con su legado. Trabajé para él durante 6 años, aprendiendo el negocio por dentro y por fuera. Tenía los títulos, la experiencia y, sobre todo, su confianza. Pero cuando encontré la mirada de mi hermano desde el otro lado de la sala, sentí algo frío en mi pecho. Daniel estaba demasiado tranquilo, demasiado engreído, demasiado preparado. Debería haberlo visto entonces, pero el dolor te ciega. No fue hasta más tarde ese día, cuando llegué a la sede de mi padre para reunirme con la junta, que me di cuenta de lo que había estado sucediendo a mis espaldas. Entré en la oficina del CEO esperando encontrar el escritorio de mi padre intacto, tal vez su vieja silla de cuero vacía, todavía esperando al próximo dueño legítimo. En cambio, encontré a Daniel recostado en la silla, con los pies sobre el escritorio, bebiendo whisky del vaso de cristal favorito de nuestro padre. Mi padre había sido enterrado hacía menos de 12 horas y mi hermano ya se había instalado. Me detuve en la puerta. ¿Qué estás haciendo? Daniel sonrió, girando el whisky. Poniéndome cómodo. Apreté la mandíbula. Esta no es tu oficina. Se rió de eso. Realmente se rió, plena y profundamente, antes de dejar el vaso y buscar en una carpeta sobre el escritorio. Sacó una sola hoja de papel y me la deslizó. Dudé antes de cogerla. Las palabras última voluntad y testamento estaban impresas en negrita en la parte superior y, debajo de la sección titulada Herencia y sucesión, sentí que mi sangre se helaba. Todo, la compañía, la propiedad, las cuentas bancarias, todo había sido dejado a Daniel. Tragué saliva. Esto es un error. Daniel sonrió como un lobo. No, Melissa, no lo es. Volví a mirar hacia abajo, escaneando las palabras de nuevo, desesperada por encontrar algún vacío legal, alguna forma de que esto pudiera estar mal. Pero era la firma de mi padre en la parte inferior, sus palabras, sus deseos. Daniel se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro burlón. Yo, soy dueño de todo ahora. Inclinó la cabeza fingiendo simpatía. Tú, no tienes nada. Debería haber llorado, debería haber gritado, debería haberme derrumbado. En cambio, comencé a reír, porque una semana antes ya había hecho mi movimiento. La sonrisa de Daniel vaciló cuando mi risa resonó por la oficina. Esperaba que me rompiera, que rogara, que arremetiera, que colapsara bajo el peso de la traición. En cambio, me sequé una lágrima del ojo, una de diversión, no de tristeza, y me senté frente a él, cruzando las piernas como si simplemente estuviéramos hablando de negocios. Daniel frunció el ceño. ¿Qué es tan gracioso? Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio de nuestro padre, o al menos el que Daniel creía que era suyo ahora. Nada, dije, sonriendo dulcemente. Es solo que, realmente crees que ganaste, ¿no? Él se burló. Melissa, no hay nada que pensar. Está ahí, en blanco y negro. Golpeó el testamento con el dedo. Papá me dejó todo. Estás fuera. Recogí el documento y le di la vuelta, escaneando las páginas como si realmente estuviera considerando sus palabras. Luego lo dejé suavemente. Supongo que no has oído las noticias entonces. La expresión arrogante de Daniel vaciló ligeramente. Dejé que el silencio se prolongara entre nosotros. Quería que sudara. ¿Noticias?, preguntó finalmente. Incliné la cabeza. ¿La Junta no te ha llamado todavía? Se sentó más derecho, la sospecha se deslizaba en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Sonreí. Ahora era mi turno de jugar con él. Verás, Daniel, mientras estabas ocupado maquinando y poniéndote cómodo en la silla de papá, yo me aseguraba de que se cumplieran sus verdaderos deseos. Dejé que eso flotara en el aire por un momento antes de sacar mi teléfono. Con unos pocos toques,
Abrí un correo electrónico y giré la pantalla hacia él. Una carta oficial del equipo legal de Whitmore Enterprises. Daniel me arrebató el teléfono de la mano, sus ojos escaneando el correo electrónico. Su sonrisa desapareció. Esto es imposible, murmuró. Oh, es muy posible. Me recosté, disfrutando de la expresión de confusión y enojo que retorcía sus rasgos. El correo electrónico detallaba una ley de la compañía que Daniel claramente había pasado por alto. Nuestro padre le había dejado la compañía, sí, pero la Junta tenía la última palabra sobre quién podía dirigirla realmente. Y aunque Daniel pudiera haber heredado el título, no heredó automáticamente el control. La Junta tenía que aprobar al sucesor y, después de revisar su inexperiencia, imprudencia financiera y completa falta de habilidades de liderazgo, habían votado unánimemente para rechazar su nombramiento como CEO. La mano de Daniel se apretó alrededor del teléfono. Esto es una broma. Soy el heredero legítimo. Me encogí de hombros. Eres el heredero legal, claro, pero papá sabía que no podías dirigir este lugar. Respiré hondo, dejando que mis siguientes palabras se hundieran. Así que hace una semana me dio un poder notarial. La cabeza de Daniel se levantó de golpe. ¿Qué? Metí la mano en mi bolso y saqué otro documento. Este estaba firmado y era legalmente vinculante. Tengo control total sobre las operaciones de la compañía, dije, colocándolo sobre el escritorio. Y la Junta me respalda. El rostro de Daniel se puso rojo. Papá no lo haría. Lo hizo, lo interrumpí, porque sabía que harías exactamente esto. Hice un gesto alrededor de la oficina. Sabía que te embriagarías de poder, tomarías decisiones impulsivas y llevarías a la compañía a la ruina. Daniel se levantó tan rápido que el vaso de whisky casi se vuelca. ¿Crees que eres tan lista?, escupió. Pero yo soy dueño de la compañía. Yo también me levanté, enfrentándolo al otro lado del escritorio. Y yo la dirijo. Nuestras miradas se encontraron, el peso de la batalla entre nosotros llenando la habitación. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Estaba tratando de encontrar una manera de evitar esto, algún vacío legal, alguna forma de cambiar las tornas. Pero no la había, porque había pasado años preparándome para este momento. Lo había observado, lo había estudiado y sabía exactamente cómo operaba. Así que mientras él había pasado años esperando a que papá muriera para poder hacerse cargo, yo había pasado años asegurándome de que nunca pudiera. Daniel exhaló bruscamente, apretando la mandíbula. Esto no ha terminado, Melissa. Sonreí. Oh, lo sé. Porque esto es solo el principio. Daniel estaba furioso. Podía verlo en la forma en que apretaba los puños a los lados, su respiración superficial, sus fosas nasales dilatadas. No estaba acostumbrado a ser superado. Durante años había sido el niño de oro, siempre saliéndose con la suya con encanto y derecho. Pero el encanto no mantiene una compañía en funcionamiento y el derecho no anula los documentos legales. Lo observé mientras trataba de procesarlo todo, como la compañía que creía que poseía se le escapaba de las manos. Todavía no lo entiendes, dije, volviéndome a sentar en la silla frente a él, completamente tranquila mientras él echaba humo. Papá puede haberte dejado la compañía, pero no te dejó el poder. Esa parte se gana. Daniel, su rostro se oscureció. Esta es mi compañía. Incliné la cabeza. Entonces, ¿por qué la Junta se reúne conmigo mañana, y no contigo? Abrió la boca y luego la cerró de golpe. Ahí estaba, el momento en que se dio cuenta de que estaba realmente perdido. La Junta no lo respetaba, los empleados no lo respetaban y, sin ellos, era solo un hombre con un título y un imperio que no sabía cómo dirigir. Volvió a alcanzar el testamento, hojeándolo como si de alguna manera se hubiera perdido una cláusula secreta que desharía todo lo que le acababa de decir. Lo dejé buscar, lo dejé revolverse, porque no importaba. Estaba preparada para este momento. Él no. Finalmente, golpeó el papel contra la mesa. Papá siempre quiso que yo me hiciera cargo. Debes haberlo manipulado para que firmara ese poder. Me reí. ¿Manipularlo? Papá sabía exactamente lo que hacía. Me incliné hacia adelante, mirándolo a los ojos. ¿De verdad crees que te confiaría una compañía de 80 millones cuando ni siquiera puedes administrar la deuda de tu tarjeta de crédito personal? Su rostro se puso rojo. Sonreí. Oh, sí, lo sabía. Porque mientras Daniel había estado de fiesta, gastando dinero y haciendo inversiones estúpidas, yo había estado observando, documentando, preparándome.
Hablemos de números, ¿te parece?, dije, mi voz enfermizamente dulce. La casa en los Hamptons, sobreapalancada. Los coches deportivos, todos alquilados. Y esas inversiones comerciales. Sacudí la cabeza. Más bien vacaciones de lujo disfrazadas de eventos de networking. Daniel apretó la mandíbula, pero yo no había terminado. Mira, a la Junta le encantan los resultados. Les encanta la disciplina. Les encanta la estrategia. Me encogí de hombros. Y entre los dos, ¿adivina cuál de nosotros sabe realmente cómo mantener una compañía rentable? No respondió, porque ya lo sabía. Dejé que el silencio se prolongara antes de asestar el golpe final. Oh, y una cosa más. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobresellado. Papá escribió esto para ti antes de morir. Daniel dudó antes de arrebatármelo de la mano. Sus dedos temblaron ligeramente mientras lo abría, desplegando la carta que había dentro. Ya sabía lo que decía. Había leído mi propia versión la semana pasada. Daniel, si estás leyendo esto, entonces me he ido. Y si te conozco tan bien como creo, probablemente estés furioso ahora mismo. Pero déjame ser claro, esto fue obra tuya, no mía. Te observé, hijo, durante años. Te observé tomar decisiones imprudentes, desperdiciar oportunidades y esperar recompensas que no te ganaste. Esperaba que me demostraras que estaba equivocado, que me mostraras que podías ser responsable, pero nunca lo hiciste. Así que hice lo que tenía que hacer. La compañía que construí es más grande que tú, más grande que yo. Necesita un líder, no un niño mimado con un apellido famoso. Melissa es esa líder. Te dieron oportunidades, Daniel. Las desperdiciaste. Ahora tendrás que aprender por las malas. Papá. La habitación estaba en silencio. Las manos de Daniel agarraban la carta con tanta fuerza que pensé que podría romperla por la mitad. Su respiración era irregular, su mandíbula tan apretada que casi podía oír el crujir de sus dientes. Me levanté, alisándome la chaqueta. Parece que papá sabía exactamente lo que hacía después de todo, dije, dirigiéndome a la puerta. Disfruta del whisky, Daniel. Es lo último en esta oficina que realmente posees. Me fui sin mirar atrás, porque ya había ganado. Pero aún no había terminado. Ni mucho menos. No tenía que mirar atrás para saber que Daniel todavía estaba sentado allí, furioso, en la silla de mi padre, un rey sin reino. Pero aún no había terminado. A la mañana siguiente, llegué a Whitmore Enterprises una hora antes de la reunión programada de la Junta. Pasé junto a empleados que habían trabajado para mi padre durante décadas, hombres y mujeres que conocían mi dedicación, que me habían visto trabajar duro mientras Daniel pasaba su tiempo gastando. Y, sin embargo, todavía había tensión en el aire, porque la compañía estaba en el limbo. El testamento de mi padre había nombrado a Daniel como el único heredero, pero mi poder notarial me había dado el control temporal de las operaciones. Eso significaba que la Junta tenía que tomar una decisión, o me nombraban oficialmente CEO, o se lo dejaban a Daniel y veían cómo la compañía ardía. Entré en la sala de conferencias ejecutiva donde los miembros de la Junta estaban sentados esperando, hombres con trajes impecables, lo suficientemente mayores como para haber construido sus fortunas junto a mi padre. Algunos de ellos eran leales a mí, otros esperaban a ver quién saldría victorioso. Daniel entró 5 minutos tarde. Sus ojos estaban inyectados en sangre, ya sea por falta de sueño o por demasiado whisky. No sonreí cuando tomó asiento frente a mí, porque esto era la guerra. El presidente, el señor Langston, juntó las manos. Vayamos directo al grano. Tenemos 2 posibles sucesores y necesitamos determinar quién es el más adecuado para dirigir esta empresa. Daniel se sentó más derecho, arreglándose la corbata. Caballeros, creo que el testamento deja perfectamente claro que mi padre quería que yo dirigiera Whitmore Enterprises. Esa fue su decisión final. Langston se volvió hacia mí. Melissa. Encontré la mirada de Daniel y luego deslicé una pila de documentos sobre la mesa. Me gustaría presentar algunas pruebas antes de que la Junta tome su decisión. Daniel se burló. Más trucos legales. Lo ignoré. Estos son registros financieros de los últimos 4 años. Muestran un patrón de gastos imprudentes, deudas personales e inversiones fallidas, todo relacionado con Daniel. Pasé al siguiente conjunto de papeles. Estos son correos electrónicos internos del Departamento de Finanzas que advierten sobre fondos de la compañía no autorizados que se redirigen para uso personal. El rostro de Daniel se puso rojo. No tenías derecho. Continué impertérrita.
¿Y esto? Deslicé la hoja final hacia adelante. Es un informe de inversión que muestra que solo una semana antes de la muerte de nuestro padre, Daniel trató de liquidar más de $10 millones en activos de la compañía para cubrir deudas personales. La habitación se quedó en silencio, porque ahora ya no era una cuestión de liderazgo, era una cuestión de confianza. Lanston exhaló, tocando los papeles. ¿Es esto exacto? Asentí. Todo verificado. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Daniel estaba agarrando la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Tú no puedes hacer esto. Crucé los brazos con calma. Yo no hice nada, Daniel. Tú lo hiciste. Y luego fui a por el golpe final. Saqué un último documento, uno que había guardado para este momento exacto, una moción para una auditoría interna. El cuerpo entero de Daniel se puso rígido. Esta es una solicitud formal para una investigación forense de todas las transacciones financieras realizadas bajo su autorización, dije suavemente. Si la Junta decide nombrarlo CEO, esto será lo primero que suceda bajo su liderazgo. Lanston se inclinó hacia adelante, con expresión seria. ¿Estás sugiriendo que ha habido malversación? Me encogí de hombros. Simplemente estoy sugiriendo que las decisiones financieras de Daniel han sido cuestionables. Pero si realmente no tienen nada que ocultar, entonces estoy segura de que no le importaría una investigación completa. El rostro de Daniel era de puro pánico, porque sabía lo que encontrarían. Y yo también. Lanston miró al resto de la junta. Caballeros, creo que hemos visto suficiente. Daniel golpeó la mesa con el puño. Que esto es una trampa. Está tratando de destruirme. Lanston se volvió hacia mí. Melissa, si votamos a su favor, ¿cuál será su primer acto como CEO? No dudé. Estabilidad, dije. Me aseguraré de que nuestros inversores, nuestros empleados y nuestros clientes sepan que Whitmore Enterprises está en buenas manos. Sin riesgos imprudentes, sin escándalos financieros. Lanston asintió. ¿Y usted, Daniel? Daniel seguía furioso. Su respiración era irregular, su rostro pálido. Miró alrededor de la sala buscando a alguien que lo respaldara. Nadie lo hizo, porque la verdad era innegable ahora, no estaba en condiciones de dirigir. Lanston suspiró. Votemos. Ni siquiera tuve que contar las manos, porque ya lo sabía. Era unánime. La Junta acababa de elegirme como la nueva CEO de Whitmore Enterprises. La silla de Daniel raspó contra el suelo cuando se levantó. Sus manos temblaban. ¿Crees que esto ha terminado, CEO? Yo también me levanté, ajustándome la chaqueta. No, Daniel, dije suavemente. Creo que acaba de empezar. Salió furioso de la habitación. Me volví hacia la junta, con los hombros erguidos, la voz tranquila. Ahora, caballeros, pongámonos a trabajar. Porque había ganado la batalla, pero estaba a punto de ganar la guerra. En el momento en que salí de la sala de juntas, pude sentir el cambio. La tensión que había llenado el aire desde el funeral de mi padre había desaparecido, reemplazada por certeza. Whitmore Enterprises era mía ahora. Los ejecutivos que pasaban ya no dudaban antes de asentir en señal de reconocimiento. Los asistentes que una vez habían evitado el contacto visual ahora me miraban con un respeto recién descubierto. Porque se había elegido un líder, y no era Daniel. Hablando de mi hermano, no se le veía por ninguna parte. No me sorprendió. Perder el título de CEO era solo el primero de sus problemas. Todavía estaba el asunto de su mala conducta financiera. Entré en mi nueva oficina, la antigua oficina de mi padre, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Había pasado años sentada al otro lado de este escritorio, aprendiendo de él. Ahora estaba en el asiento que él siempre había querido para mí. Pero mi victoria aún no era completa. Presioné el intercomunicador. Jessica, comunícame con legal. Unos minutos más tarde, el abogado de mi padre desde hacía mucho tiempo, el señor Calewa, entró en la oficina. Era de la vieja escuela, traje a rayas, cabello plateado, un hombre que había ayudado a mi padre a construir su imperio desde cero. Tomó asiento frente a mí. Supongo que esto es sobre Daniel. Asentí. Necesito saber exactamente en cuántos problemas está. Calewa abrió su maletín y sacó un grueso expediente. Es malo, dijo sin rodeos. Hojeé la primera página. Millones de dólares en fondos de la compañía habían sido canalizados a través de inversiones cuestionables, muchas de las cuales conducían a las cuentas personales de Daniel.
Era robo, puro y simple. Y ahora, con mi nueva autoridad, podía decidir cómo manejarlo. Calewa juntó las manos. La Junta querrá presentar cargos. Exhalé lentamente. ¿Y si no lo hago? Dudó. Entonces te verán como débil. Y, lo que es más importante, si dejas pasar esto, los inversores asumirán que Whitmore Enterprises tolera la mala conducta financiera. Asentí. Esa no era una opción. Averigua dónde está, dije, cerrando el expediente. Yo me ocuparé de él. Encontré a Daniel exactamente donde esperaba, en la propiedad de nuestro padre. O, mejor dicho, en lo que solía ser la propiedad de nuestro padre. Ahora era legalmente suya, pero no por mucho tiempo. Aparqué en la entrada y caminé a través de las grandes puertas delanteras sin llamar. Daniel estaba en el estudio, con un vaso de whisky en la mano, con aspecto desaliñado. Su corbata estaba floja, su camisa arrugada, un hombre que había perdido todo en un lapso de 24 horas. Ni siquiera pareció sorprendido de verme. Aquí para regodearte, murmuró, girando su bebida. Negué con la cabeza. Estoy aquí para hablar de tus opciones. Opciones. Su risa amarga resonó por la habitación. Opciones. ¿Qué opciones? Te llevaste todo, Melissa. Caminé hacia el gran escritorio de roble, el escritorio de nuestro padre, el que nunca había dejado que Daniel se sentara detrás. Coloqué el expediente frente a él. Esta es la evidencia en tu contra. La mano de Daniel se congeló en el aire. Continué, con voz uniforme. Si la Junta sigue adelante con los cargos, te enfrentas a malversación, fraude y mala gestión financiera. Eso es una sentencia de prisión. Daniel, su rostro palideció. Agarró el expediente y hojeó las páginas. El pánico se apoderó de su expresión. Esto es exagerado, murmuró. Crucé los brazos. No, Daniel, esto es la realidad. Y ahora mismo tienes una salida. Sus ojos se dirigieron a mí. Dejé que el silencio se prolongara, dejé que sintiera el peso de sus propios errores. Finalmente, hablé. Vas a ceder tus acciones. Se estremeció. ¿Qué? Me oíste, dije, acercándome. Todavía eres legalmente dueño de la compañía, pero sin control. Eso significa que te queda una cosa valiosa, tus acciones. Y me las vas a vender. Abrió los labios, pero no salieron palabras. Si lo haces, me aseguraré de que la Junta no presente cargos. Incliné la cabeza. Te irás con un pago en lugar de una sentencia de prisión. Daniel apretó los dientes. ¿Y si no lo hago? Me incliné sobre el escritorio, mirándolo fijamente. Entonces dejaré que la ley se encargue. Y créeme, Daniel, no serán tan amables como yo. El silencio entre nosotros era pesado. Por primera vez en su vida, Daniel no tenía influencia, ningún papá que lo rescatara, ningún dinero para comprar su salida. Nada. Solo yo, ofreciéndole la única oportunidad que le quedaba. Su nuez de Adán se movió mientras tragaba saliva. Sus manos temblaron ligeramente cuando alcanzó la pluma sobre el escritorio. Entonces, sin decir una palabra más, firmó el adiós final. Tomé los papeles, asegurándome de que todo fuera legalmente vinculante. Daniel exhaló temblorosamente. ¿Y ahora qué? Cerré mi bolso y me volví para irme. Desaparece, Daniel. Toma tu dinero, empieza de nuevo. Pero no vuelvas. Me miró derrotado. ¿Era esto lo que querías?, preguntó en voz baja. ¿Destruirme? Me detuve en la puerta. No, Daniel, dije en voz baja. Quería salvar el legado de papá. Tú te destruiste a ti mismo. Y con eso, salí. La compañía era mía, pero lo más importante, el nombre Whitmore finalmente estaba en las manos correctas. No miré atrás, porque Daniel Whitmore era solo otra lección aprendida. Y yo tenía un imperio que dirigir. Una semana después de que Daniel firmara la cesión de sus acciones, me senté en la sede de Whitmore Enterprises mirando el horizonte. Mi padre había ayudado a darle forma. Se acabó, la batalla, la traición, los años de ver a Daniel dar todo por sentado, creyendo que era intocable. Ahora se había ido, desaparecido con su pago, despojado de su poder, su legado, su futuro en la compañía. Y yo lo tenía todo. La Junta me había nombrado oficialmente CEO. Ahora era dueña de la compañía por completo después de comprar las acciones de Daniel. Y,
Por primera vez en años, Whitmore Enterprises estaba realmente en las manos correctas. Mi primera tarea, deshacer el daño que Daniel había hecho. Sentada en mi oficina, me reuní con mi equipo ejecutivo, repasando cada departamento que había sufrido bajo las imprudentes decisiones financieras de mi hermano. Eliminé los proyectos derrochadores que Daniel había iniciado para llenar sus propios bolsillos. Reestructuré las divisiones en quiebra, trayendo un nuevo liderazgo que se había ganado su lugar, no lo había heredado. Llamé personalmente a nuestros principales inversores, asegurándoles que Whitmore Enterprises era más fuerte que nunca. Y así, la confianza en la compañía regresó. El precio de las acciones, que había caído después de la muerte de mi padre y la incertidumbre en torno a la transición del CEO, se estabilizó. Whitmore Enterprises ya no era una herencia familiar, era un legado, una visión. Y yo era la que la lideraba hacia adelante. Un fantasma del pasado. Un mes después, recibí una llamada de un número desconocido. Casi la ignoré, pero algo me dijo que contestara. Melissa, dijo una voz cansada y familiar. Me recosté en mi silla, presionando los dedos contra mi sien. ¿Qué quieres? Hubo una larga pausa. Cuando finalmente habló, su voz era hueca. Lo perdí todo. Dejé escapar una risa sin humor. No, Daniel, lo vendiste todo. Otro silencio. Pensé que si tenía la compañía, arreglaría todo. Que demostraría que valía algo. Cerré los ojos brevemente. A papá nunca le importaron los títulos, Daniel. Le importaba la gente que los construía. Lo entiendo ahora, murmuró. ¿De verdad lo entendía, o era solo otro momento de arrepentimiento antes de que encontrara otra forma de arruinarse? No espero que me perdones, dijo Daniel en voz baja. Exhalé lentamente. Bien. Dejó escapar una risa débil. Sabes, es irónico. Solía pensar que eras fría, que estabas demasiado obsesionada con trabajar duro y ganarte tu lugar. Pensé que papá me entregaría la compañía solo porque era su hijo. Negué con la cabeza, mirando el horizonte. Daniel nunca lo había entendido. Nunca quise que papá me entregara la compañía, dije. Quería ser digna de ella. Otro silencio. Luego suspiró. Adiós, Melissa. Y así, se fue. Miré mi teléfono por un largo momento antes de dejarlo. Una semana después, me paré frente a toda la compañía, dirigiéndome a nuestros empleados por primera vez como su CEO oficial. Whitmore Enterprises se construyó sobre el trabajo duro, el sacrificio y una visión que se extendía más allá de un solo hombre. Mi voz era firme, segura. Y hoy les prometo esto, honraremos esa visión. No dejaremos que la codicia, el derecho o el poder mal ubicado defina nuestro futuro. Dejé que mi mirada recorriera la multitud. Mi padre construyó esta compañía desde cero, pero ya no es solo su legado. Es nuestro. Una ola de aplausos llenó la sala. Y en ese momento supe que no solo había ganado la batalla contra mi hermano, había asegurado el sueño de mi padre. Whitmore Enterprises nunca sería el patio de recreo de un heredero mimado. Sería un símbolo de perseverancia, de liderazgo, de integridad. Y, lo más importante, sería mía. Porque Daniel nunca había entendido una cosa: el poder no se da, se gana. Y yo me había ganado cada pedacito.